A continuación nos complace en presentar a la doctora Yordanka Massó Dominico de la República Hermana de México. Previo a ello quiero comentar su currículum vitae. La doctora Yordanka es doctora en gestión educativa, máster en educación, máster en gerencia de la ciencia y la innovación tecnológica y máster en técnica de comercio. Licenciada en Derecho de la Universidad de Oriente, República de Cuba. Coach educativo y empresarial. También es investigadora invitada y árbitro de la revista electrónica Desafíos Educativos. Centro de Investigación e Innovación Educativa. Sistema Educativo Valladolid. Certificada como docente al 100% virtual por la Universidad Tecnológica de la Latinoamericana. Catedrática de diversas entidades de enseñanza superior en toda la República de las áreas de licenciaturas y posgrado. Cuenta también con diversas publicaciones en revistas indexadas y otras publicaciones. Autora del libro Estrategias de Enseñanza de la Propiedad Intelectual. Certificada bajo el estándar de competencias ECO 217. Impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial, grupal, por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Coordinadora de maestrías del Instituto Tecnológico de la Construcción, sede en Zacatecas. Directora general y especialista principal del despacho legal Lex Securus, especializado en asuntos de propiedad intelectual. También es columnista del periódico El Sol de Zacatecas, tutora además de 100 tesis de licenciatura y posgrado, integrante de sinodos y consejos de expertos nacionales e internacionales, participación en congresos, conferencias y talleres en Cuba, España, México, Estados Unidos y Guatemala. Le damos la bienvenida, por favor. El tema a tratar es coaching educativo para la enseñanza en línea. No sé si... Ahí está. UCM final. No. Ah, sí, ¿dónde lo vio? Ahí UCM final. Si gusta lo abre. Ya, la dejo. Ok. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Como ya escucharon, mi nombre es Yordanka Massó Dominico. Ha sido un día lleno y cargado de emociones estar aquí. Créanme que en la situación que queda mi país, bastante complicado para un profesionista dejar su familia y encargarse de la parte académica, porque el mundo sigue, ¿verdad? Pero desafortunadamente hoy México está atravesando uno de sus peores momentos. Yo creo que todo pasa por una causa y es justo y necesario que se entienda que el hecho de estar incluso aquí es algo fenomenal, teniendo en cuenta que venimos armados del único elemento, de la única herramienta que a mi modesto parecer puede cambiar este mundo y este planeta, y es la educación. Mi formación académica se la debo a dos países. Soy originaria de Cuba, pero resido en México hace 14 años. Entonces, pues estoy mezclada y partida en dos corazones, pero con un solo sentido común: la importancia del compromiso con la educación. Y hoy vengo a platicarles en un breve espacio, y por favor, Milagro, me paran cuando me pase, de un tema de actualidad, pero no quiero empezar el tema sin agradecer esta oportunidad.
Este es un hecho único y agradezco fundamentalmente a las autoridades administrativas y académicas de la Universidad San Martín de Porres, y sobre todo a la doctora Milagros por su cordialidad y haber hecho posible este espacio donde ustedes se puedan llevar quizás la duda cognitiva de si realmente vamos por un buen camino, si podemos enmendar. En mi experiencia académica, en algún momento consideré necesario hacer un alto a toda la parte jurídica que ya traía de formación y entendí, algo me hizo entender, una vocecita por ahí me habló, de que era momento de profesionalizarme en educación. Había dado clases por más de 15 años, sin embargo, en mi vida había escuchado hablar de teorías pedagógicas ni de didácticas, simplemente alguien se te dijo, se te da a dar clases y pues ahí estás, ¿verdad? En un momento que me invitaron a dar clases en una maestría en educación, lo pensé, lo dudé y dije, yo creo que en vez de impartir clases yo debería tomarlas, porque es justo y necesario entender que ya los chicos de hoy no aprenden con las mismas estrategias ni son los mismos que fuimos nosotros hace 20, 30, 40 años atrás. Entonces, profesionalizar la educación se volvió una tarea y una misión importante en mi vida profesional y hoy les traigo un tema que viene revolucionando el mundo académico porque lo cierto es que muchos autores por ahí coinciden en que tenemos escuelas del siglo XIX, maestros del siglo XX, alumnos del siglo XXI, entonces es una locura, es una falta de comunicación increíble que obviamente nos está llevando al cadalso, o sea, lo único que está provocando es altos niveles de deserción escolar y eso es un gran peligro, porque no sé aquí en Perú, pero en México los chicos que desertan de la educación escolar básica, desafortunadamente se están uniendo a algo más interesante para ellos, de momento, como es el crimen organizado. Y claro, uno ya peinando canas, o pintándoselas, con un poquito más de experiencia, ve y sabe que por ahí no es. Pero como dice un gran amigo, el maestro, el doctor Manuel Gilantón, la escuela de hoy es altamente aburrida, y es cierto. Los chicos entienden que están en la escuela, que cuando le preguntas, te dicen, estoy aquí porque mi mamá me mandó. Pero, ¿esto va a tener un cambio en tu vida? No, pues ni sé. Hace unos meses, el gobernador del estado de Puebla, allá en México, recorrió unas zonas que están un poquito complicadas con el tema de las tomas ilegales de combustible. Se encontró un niño de 11 años a las 12 del día y iba el gobernador con el presidente de la República y, obvio, ya se quiso anotar en la medallita, llamó al niño y le preguntó, oye, ¿por qué no estás en la escuela? Y el niño le dijo, no, pues yo no voy a la escuela. ¿Por qué? No, pues ¿para qué? Si yo gano 12,000 pesos mensuales y con eso ayudo a mis papás. Pues ya el gobernador se preocupó y le preguntó, ¿y tú cómo haces para ganar 12,000 pesos mensuales? Y el niño le dijo, yo soy alconcillo. Alconcillo, obviamente para explicar el contexto, son aquellas personas, sobre todo jóvenes, niños, que se ponen a vigilar cuando viene la policía y le avisa a los delincuentes. Entonces ese es el contexto que realmente hoy tenemos porque desafortunadamente los maestros, como bien muestra la imagen, con la mala cara y la amargura que muchos van a trabajar, el niño no se halla. Y encima el maestro dice que el niño tiene síndrome de atención cuando realmente hay una falta de estrategias adecuadas, situadas al contexto, que hagan que el niño comprenda, o el joven también comprenda, que es importante para su futuro profesional y para el futuro de su país estar ahí sentado recibiendo contenido. Pero aquí el problema es cómo lo recibe y qué recibe. Hemos ido transitando de esta época, yo creo que todos pasamos por ahí, y se llega a un periodo de cambio importante. La revolución tecnológica nos vino de golpe, no nos avisó y no nos preparamos. Desafortunadamente, autores como Prensky dicen que los nacidos después del 2000 son nativos digitales y los nacidos antes del 2000 somos inmigrantes digitales. Y yo creo que se equivocó. Realmente encontramos maestros con muy buena disposición, con muy alta disposición al cambio y sobre todo entrarle a la parte tecnológica. Pero también reconozco que hay maestros que todavía no entienden que la tecnología llegó para quedarse. Aquí no hay opción. No te están preguntando si la quieres incorporar a tu clase o no. Hace unos días en Zacatecas me invitan a un programa de radio, me invitan con mi niña, que es booktuber, y vamos a hablar del fenómeno de la lectura y de la incorporación de las tecnologías a la educación. Y una señora, una maestra de educación básica, llamó a la radio y dijo que ella no estaba de acuerdo conmigo porque ella no estaba de acuerdo con que los alumnos usaran celulares en clase. Entonces así como que, a ver, respira profundo, sé muy asertiva porque estás, obviamente, escuchándote por toda la sociedad zacatecana, ve a ver qué dices para que la maestra no se ofenda,
pero realmente es una falta de respeto y de ética a esta altura decir que yo no estoy de acuerdo con la tecnología. Yo creo, a mi modesto punto de vista, que el maestro que considere que la tecnología es su enemigo, pues el que sale sobrando es el maestro. Dicen por ahí que si no puedes con tu enemigo, ¿qué haces? Te unes a él. Entonces, pues, ¿qué nos queda? Unirnos a la tecnología y compartir precisamente estrategias que conviertan a estas sacrosantas cosas inventadas por el hombre en aliados verdaderamente valiosos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, haciendo de ellos instrumentos que obviamente nos ayuden a llegar a esa finalidad, y esa finalidad es el proceso de aprendizaje significativo. Es un error considerar que las tecnologías pueden crear el aprendizaje significativo. Por ahí he escuchado que somos docentes y para eso no existe aplicación. Aun cuando muchos digan que la educación a distancia, que la educación virtual va a acabar desplazando al docente, yo me resisto a creer que eso pueda ser, porque yo trabajo como docente virtual en una universidad y créanme que cuando no estoy presente de manera asíncrona para mis alumnos, ellos se sienten desmotivados. O sea, la tecnología media es el mediador, es el instrumento que nos ayuda, que nos acompaña, pero realmente ya no construye el aprendizaje. El aprendizaje se construye en el espacio áulico de la mano de dos nuevos elementos. Y ese es el asunto que hay que entender. Estos dos nuevos elementos precisamente son alumno y docente, ambos desde nuevos paradigmas. Alumno como constructor de su aprendizaje y docente como el acompañante, tutor y moderador de ese aprendizaje. No vale de nada llenarnos de tecnología y pensar que por eso somos más innovadores. Realmente seguimos teniendo escuelas totalmente del siglo XIX, porque aun cuando el docente traiga su tablet, su laptop, su celular y cientos de cables, ahí no está el cambio. El cambio está y radica en la forma en que el docente a través de esas tecnologías llega a interesar, a motivar, a comprometer al alumno en clase. Esta imagen yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, sobre todo cuando empezó el tema tecnológico y los niños nos aventajaron. Entonces, pues docente no te queda de otra, o le entras, ¿verdad? Para poder estar al mismo nivel. Y lo más triste es que este fenómeno de Internet da nacimiento, da la oportunidad a una serie de jóvenes que han convertido el Internet en la casa de todos. Miren, yo les cuento así muy personal y tómenlo si quieren. En algunos casos, como yo doy derechos de autor y propiedad intelectual, los alumnos así como que me ven con cierto temor. Y como soy cubana y hablo duro, para los mexicanos hablo golpeado, realmente no estoy enojada. O sea, si ahorita estoy hablando duro, no estoy enojada, estoy cansada, no estoy enojada. Pero así hablo, o sea, es parte de mi personalidad. Y desafortunadamente los alumnos, cuando entramos a clase y no nos conocemos, hay un bloque de hielo inmenso. Entonces, pues para romperlo les dije un día a un grupo, oye, ¿cuántos de ustedes han ido a China? No, pues todos se miraron entre sí, pues no, ninguno. O sea, y yo les dije, ¿cómo que no han ido a China? ¿Cuántos de ustedes siguen a Luisito Comunica? Entonces así como que cara de sorpresa. ¿A poco la maestra Ruca sigue a Luisito Comunica? Y les dije, sí, tengo una hija adolescente y veo lo que ella ve. Y soy seguidora de Luisito Comunica, ¿cómo ven? Y créanme que a partir de ahí cambió el contexto. No sé, bueno, a lo mejor no lo conocen, ¿verdad? Es un youtuber mexicano que se la pasa viajando por los países del mundo y grabando y subiendo, obviamente, colgando sus videos en YouTube. Y habla de piratería y habla de conflictos de productos, de publicidad. Habla de temas muy interesantes. Entonces, si ahí tengo información en el canal y en el lenguaje que ellos usan, ¿por qué no traerme esa información a la clase? O sea, no me puede, obviamente, frustrar que pasen cosas como esta. Y este experimento lo hicimos ya hace un tiempo, no está, hace unos meses, no es así de ayer, pero vean cómo un video de los youtubers más importantes de México tiene más vistas que un video de álgebra. Esa es la realidad. Maestro, no te enojes. Simplemente tú también lleva esos videos, comparte las mismas estrategias, pero sobre todo compartes las armas que te permitan comunicarte con los chicos. La comunicación con ellos es muy fácil. Simplemente nosotros tenemos que llegar a su mundo. Antiguamente la educación tradicional nos decía que el docente, como era el monopolio del conocimiento, en él radicaba todo el conocimiento, era el que más sabía y el que todo dominaba. Entonces el alumno tenía que ganarse al docente. Créanme que ahora es al revés.
nosotros somos lo que tenemos. Si queremos llegar a verdaderos aprendizajes significativos, ganarnos la confianza del alumno, ganarnos el respeto. El respeto no se impone, no es por tareas, no es por exámenes, no es por la fuerza, no es con un látigo. El respeto se gana y el docente tiene que ser innovador y tiene que demostrar al alumno que está comprometido con su proceso de enseñanza-aprendizaje. No es por mí, es por ti. Yo te acompaño, yo te ayudo, yo te asesoro, si tú quieres. Porque como bien dicen los pedagogos especialistas en aprendizaje significativo, hay dos condiciones básicas. En primer lugar, la utilización de recursos y materiales significativamente interesantes, importantes y valiosos para que el alumno revise. Y en segundo lugar, obviamente, no puede faltar la disposición. Y no puede faltar la disposición ni del alumno ni del docente. El docente que no se quiera montar al tren de la innovación educativa, pues créanme que no tiene mucho que hacer en un salón de clases, independientemente de que un sindicato lo respalde, no va por ahí. Realmente el cambio está en la manera en que actuamos y esta herramienta que hoy yo les quiero compartir, que es el coaching, si bien es una herramienta, ¿cómo decirles?, empresarial, administrativa, retomarla en el campo de la educación es verdaderamente interesante, sobre todo por su sentido, a lo que va. Hoy en día la educación global nos está imponiendo paradigmas, ya no nos está pidiendo si entramos o no, los está imponiendo. Por un lado, ya no es tanto la importancia y el valor del asunto académico. La parte académica, vamos a suponer que ya la tenemos garantizada en el salón de clase con docentes preparados en su materia. Pero aquí nos quedan dos elementos importantes. Uno de ellos es la capacidad de demostrar en los alumnos la realización y el alcance de competencias emocionales, sociales, intelectuales. Estamos llamados a crear seres humanos mejor cada día, mejores seres humanos. Es importante tener un buen técnico, pero para las empresas hoy en día y para la sociedad, que es lo más importante, es mucho más interesante crear personas, formar personas desde el sentido humano. Hace unos días, a raíz de esta desgracia en México, algo nos paralizó a muchos docentes, lo comentábamos ayer domingo en clases de doctorado. Desafortunadamente la prensa dio a conocer, no es un secreto para nadie porque se supo a nivel internacional, que el mismo día del terremoto hubo personas asaltando a sus prójimos. Y entonces ahí hay que pensar, no qué clase de personas son, qué clase de padres tuvieron. Porque obviamente somos consecuencia y naturaleza de un contexto, pero sobre todo de un núcleo familiar que desafortunadamente ha empezado a resquebrajarse por ciertas circunstancias sociales y contextuales que ya no hacen de la educación en casa esa cuna necesaria de formación de valores. Y entonces muchos papás le dejan la formación de valores a los maestros. O sea, pues el maestro no puede hacer mucho, ¿verdad? O sea, hace su mejor esfuerzo, pero realmente no todo depende de él. O sea, por eso es tan importante desarrollar la parte social, la parte de las emociones, la comunicación asertiva, la inteligencia emocional. Pero por otro lado, hay que desarrollar destrezas de pensamiento. Nuestros alumnos ahorita, pues muy bien decía el maestro, están necesitados de que el maestro despierte a ese hámster dormido que todavía tienen en su cabecita y se vuelvan críticos de su contexto, se vuelvan reflexivos, se vuelvan analíticos, que no sean, que dejen de ser recipientes vacíos que llegan al salón a aplastarse y a que el maestro los llene de información. Eso no nos conduce a nada, seguimos en el mismo sistema del discurso obviamente tradicional. De lo que se trata es que empoderemos estrategias de enseñanza-aprendizaje verdaderamente significativas a partir de la reflexión, la crítica y el análisis. Pero, entonces, ¿qué es coaching? Bueno, se dice que coaching es una herramienta de cambio orientado hacia el éxito, la consecución de objetivos, metas o retos que definen a un individuo. Es una palanca de cambio. El coaching es la herramienta, se está aplicando en la educación desde los años 90 aproximadamente. Es una herramienta importante en la administración cuando surge desde el punto de vista del coaching ejecutivo, porque los empresarios necesitaban algo o alguien que le permitiera llegar de una mejor forma, de una mejor manera a sus empleados y convertirlos en verdaderos colaboradores. Pero al mismo tiempo, los problemas del mundo se hicieron más complicados y el ser humano
aun cuando tenga posgrados, llega a ciertos momentos de crisis en que no sabe qué hacer. Y el coach viene a ser esa tabla de salvación que no te dice qué es lo que tienes que hacer. Tú debes llegar por tu propio estudio interno a lo que tienes que hacer. El coach, como mismo se usa en el entrenamiento deportivo, simplemente te acompaña, te asesora, te aconseja, te guía. Y en base a eso retroalimenta las conductas positivas y las conductas también negativas para que realmente el crecimiento sea desde dentro. Si llevamos ese mismo concepto al ámbito pedagógico, encontramos entonces un concepto de coaching educativo en donde el coach, tutor o docente, le facilita a ellos, a los estudiantes, que son los coaches, la ejecución de acciones que potencien las competencias y habilidades, es decir, una especie de facilitador pedagógico que busca que los coaches logren sus metas y desarrollen su propio potencial. Teniendo en cuenta este concepto, entonces, si traemos el trabajo del docente al ámbito del coaching, tenemos que un verdadero coach debe ser un experto con capacidad docente de acompañamiento que va realmente a relacionarse con todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante, en este caso coaching, y en base a eso, entonces, tiene que transformar su actuar. En base a esto, el docente empodera nuevos roles que son estratega de aprendizajes, diseñador de aprendizajes, facilitador de aprendizajes y es un entrenador, guía, asesor o tutor de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese mismo ámbito, el docente, cuando lo llevamos al ámbito o al ambiente o al espacio virtual, ya sabemos que desafortunadamente todavía quedan ciertos vestigios de personas, ciertas personas, ciertos grupos que consideran que el aprendizaje virtual realmente no ha sido lo que se pensó, que no tiene el alcance que se pensó. A mí me ha tocado grupos de posgrado donde les he intentado compartir la experiencia de una materia en línea y se han negado rotundamente. Y eso es grave, porque realmente sabemos que la educación virtual es lo de hoy, lo del mañana. Pero en base a eso, quizás ciertas prácticas pedagógicas negativas o contraproducentes han llegado, obviamente, a este tipo de situación con relación a la sociedad. O sea, como mismo la sociedad rechaza ciertos modismos, ciertas conductas. En el ámbito de la educación virtual todavía hay ciertos segmentos sociales que la rechazan, que no la ven como una amiga. Entonces, en ese sentido, la herramienta del coaching convierte al docente en un verdadero guía pedagógico, pero sobre todo tecnológico. Cuando he ido a dar conferencias me dicen los maestros, sí, pero es que a mí no me enseñan a hacer una presi en la universidad, que a mí no me enseñan a hacer una presentación en Canva en la universidad. No me enseñan a armar un ambiente virtual de aprendizaje. Entonces, obvio, maestro, ¿sabe qué? Ahorita con los webinars, los MOOC, hay todo tipo de curso en línea gratuito que le permite no solamente al docente, también al alumno, adquirir mayores habilidades y destrezas, mayores conocimientos que sean interesantes para su formación profesional. En ese sentido, si llevamos el coaching al ámbito virtual, el docente se debe convertir en un guía y líder tecnológico. ¿Por qué? Porque a lo que decía Prensky, que somos inmigrantes digitales, realmente cuando nos encontramos con ciertos alumnos todavía en edad, pues 20 y tantos años, no saben o se pierden en el ámbito virtual. Entonces el docente es el que tiene que ir a su rescate para que este no naufrague. Los docentes también deben ser alfabetizadores tecnológicos competentes, pero para que puedas alfabetizar en la tecnología de manera competitiva tienes que estar actualizado, o sea, tú en primer lugar. Luego sean facilitadores de habilidades como acceder, organizar, sintetizar, interpretar y comunicar. Ahora en Chimbote, un taller que voy a dar precisamente va a hablar sobre el tema de la honestidad académica, y ese tema hoy en día a la educación virtual se le achaca mucho que es la causante de que se institucionalicen prácticas ilícitas en la investigación como el copy-paste. Tenemos cientos de ejemplos, para empezar el presidente mexicano, que se ha demostrado que han plagiado sus tesis de licenciatura o de posgrado. No nos deja una buena experiencia, no nos deja un buen sabor de boca porque es una realidad, no lo podemos esconder. Entonces, ahí va la habilidad del docente. Miren, nuestros alumnos no son ni tan sofisticados.
con un pedacito que tomes de su trabajo y lo pongas en la barra del navegador en Google, te va a llevar directamente al Rincón del Vago o a Buenas Tareas o a Wikipedia, porque encima muchos ni le quitan las rayitas. Yo le digo, mijo, por favor, aunque sea póngale copiar solo texto, ¿no? O sea, hay cosas que son tan burdas y tan elementales que ellos, yo no sé si lo hacen por impericia o por desgano, por falta de motivación, pero el docente les tiene que decir, mira, eso no se debe hacer, porque eso implica un delito, porque eso trae problemas, y explicarle todo el contexto negativo. Y quizás solo así se puedan cambiar conductas. Y luego propiciar el aprendizaje a lo largo de la vida y el desarrollo de nuevas competencias donde se involucren las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque realmente el conocimiento y el futuro y el mercado global nos está diciendo a gritos que esta revolución tecnológica llegó para quedarse. La mayor parte de las carreras exitosas en el mundo de hoy tienen basamentos y argumentos tecnológicos. Eso obviamente implica que si no eres diestro en la tecnología, entonces te vas a quedar estudiando carreras tradicionales, mismas que ya se les está cerrando o acabando el mercado laboral. El estudiante en aras del coaching puede y debe demostrar dominio de la materia básica desde el punto de vista curricular, pensar críticamente y resolver problemas complejos, trabajar colaborativamente, qué mejor que un foro para el trabajo colaborativo, comunicarse de manera efectiva. Yo en los foros siempre les aclaro, por favor, cuiden el lenguaje. Miren, y a todos nos ha pasado que nos mandan una carita en WhatsApp y la carita es X frustración o X sentimiento, X emoción, y depende de cómo tú te sientes, interpretas. Y eso crea serios problemas incluso en relaciones personales. Entonces, la comunicación es básica y establecer canales de comunicación efectiva y asertiva es importante, sobre todo en la educación en línea, donde los alumnos, incluso muchos no se conocen, jamás van a llegar a conocerse. Sin embargo, interactúan de manera colaborativa en un espacio virtual. Y por último, lo que dice tanto nuestro nuevo modelo educativo mexicano, el aprender a aprender, que de nuevo no tiene nada, absolutamente nada. ¿Cuáles son las características esenciales de una adecuada retroalimentación basada en el coaching? Bueno, pues son estas, ¿verdad? Aquí están a mi espalda: ser coherente, ser total, ser equilibrada, ser instructiva, ser clara, ser amable y ser pronta. Nos obliga a los docentes, yo le digo a mis maestros, es más difícil ser maestro en línea que ser maestro presencial. Porque cuando ves al maestro, sabes nada más por algunos tipos de gestos, por lenguaje no verbal, qué está pensando o qué te va a decir. Pero cuando no lo tienes en línea, cuando no lo ves de manera presencial, entonces la interpretación y el juzgar se vuelve fácil y entonces se vuelve peligroso o puede ser peligroso a los efectos del logro de aprendizajes significativos. Aunque sean solo palabras, estas tienen un efecto determinante en el aprendizaje de quien las recibe. Por eso hay que tener mesura. Y a veces aún cuando el alumno te diga o se enoje, yo le he practicado, respira profundo, cuentas a 10 y sé bonito, sé bonita contestándole. ¿Por qué? Porque esa persona quizás está atravesando, sabe Dios qué problemas, y se le hizo fácil escribir un correo en el mensaje, en los correos internos de la universidad o en su chat o en el sistema que tengan. Encima lo escribe con letras mayúsculas, para acabarla de amolar, pero hay que entenderlo, ¿no? Somos seres humanos y nosotros mismos también nos enfadamos, nos enojamos. Hace unos días me preguntaba una alumna en una open class que hacemos a través de un sistema de la UTEL: maestra, es que usted quita muchos puntos por falta de ortografía. Y yo, a ver, Jordanka, sea asertiva, sea inteligente emocionalmente, recuerda de todo lo que has leído y estudiado, respira y hazle entender a esta niña que no estás viendo que la importancia de la ortografía en nivel superior, cuando no debe ser un problema de nivel superior, estamos de acuerdo, ¿verdad? Eso se debe haber resuelto en los primeros años de nivel primaria, pero desafortunadamente llegan a nivel posgrado con serias fallas en materia de ortografía, redacción, lectocomprensión, bueno, en fin, son un estuche de monerías. Entonces, de manera virtual hay que ser muy asertivos, muy puntuales, muy bonitos a la hora de escribir y explicarle el por qué la ortografía hoy en el siglo XXI es importante. A lo mejor nos vemos estúpidos, pero realmente no es así. Hay niños que puede ser que no lo sepan, que no lo entiendan o que no le vean esa trascendencia. Pues maestro, tú eres un coach,
tú eres un acompañante, tú eres un moderador, eres un tutor. Dile de manera formativa, no destructiva, porque entonces si le decimos de manera destructiva se nos va y estamos nosotros mismos provocando la deserción escolar y luego le queremos echar la culpa al gobierno. O sea, el problema es que el maestro no se supo comunicar de manera asertiva. Dile a ese alumno que es importante tener en cuenta que la ortografía es un elemento sine qua non básico para cualquier profesionista, para cualquier persona, para cualquier ser humano que quiera subsistir en el ambiente global. En tal sentido, bueno, pues ya les adelantaba esta parte de la asertividad y la importancia que tiene la asertividad en la comunicación virtual. Y yo creo, no sé, Milagro, si el tiempo estuvo adecuado, porque no quiero, obviamente, sería pecado capital robarle tiempo a mis compañeros de foro. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario o si se van a hacer hasta el final. No sé, como ustedes decidan, ustedes mandan. Yo nada más quiero agradecer nuevamente a las autoridades la oportunidad, pero sobre todo a ustedes, maestros, alumnos, que tuvieron pues aquel detalle de hoy acompañarnos y de haberme escuchado. Muchísimas gracias. No sé, ¿hay alguna pregunta? Ya voy a servir yo de moderadora, ¿o usted? Ah, ok, perfecto. Siguiendo con el programa, en esta oportunidad vamos a presentar al magíster Eric Miranda, quien tratará el tema los códigos de respuesta rápida como herramientas mediadoras de la educación virtual. Previo a ello, quisiera dar unos alcances de su currículum vitae del magíster Eric Miranda. Es licenciado en informática, especialidad de posgrado en entornos virtuales de aprendizaje, EVA, y especialidad tecnología y sistemas de información empresarial. Docente regular a tiempo completo en la Universidad Autónoma de Chiriquí, UNACHI. Colaborador internacional Aumentati en España, investigador en las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, conferencista internacional en Perú, Costa Rica, Colombia, México, entre otros. Bloguero educativo y fundador de Verano TIC en Panamá para Latinoamérica. Un aplauso para el doctor. Ok, buenas tardes a todo el público, a las autoridades. También iniciar agradeciendo a la doctora Milagro por sentirme aquí como en familia, en casa, en hogar, igual que a su esposo, al amigo y al doctor Rafael Martínez también, de que somos grandes amigos, hemos participado en eventos internacionales, virtuales y presenciales. Y no puedo dejar también a William. William no se está, William, que hemos participado virtualmente en eventos aquí, y un honor participar presencial acá en Perú, en Lima, en la Universidad de San Martín, el día de hoy. Gracias a Dios estar aquí. Es un honor para mí, de parte de mi universidad y la rectora Elvina Bonaga, estar aquí compartiendo brevemente algo de conocimiento de lo que hemos ido investigando en lo que es algunas herramientas, en este caso código QR o código de respuesta rápida. El tema, los códigos de respuesta rápida como herramientas mediadoras de la educación virtual.
igual presencial, se adapta a ambas. No se me puede escapar también mi esposa que me acompaña, que es el soporte. Si no, me quedo aquí, no entro a Panamá también. Y hay que me ayude, por favor, con el folder. Si me traes el folder que dejé allá, por favor. Ok. Este tema es muy relacionado a la de la doctora, anteriormente a la de México, sobre el uso de las tecnologías en la educación. Este letrero lo observamos en universidades, yo dicto en ocasiones en Costa Rica. Este no es de Costa Rica, pero es muy similar, y en Panamá también. Y dice, totalmente prohibido usar o exhibir teléfono celular. A mi hija, en colegio secundario, en universidad, inclusive hay docentes que prohíben usar estos dispositivos, que yo he escrito artículos en periódico y le digo que esto es una computadora de bolsillo, mejor que mi primera computadora hace 20 años atrás, y que me costó alrededor de $1,500, $1,800, y esto no cuesta, sabemos que $300, $400 o quizás $600 el mejor. Y hoy en día en Panamá, en Latinoamérica, los jóvenes cargan esta computadora aquí en el bolsillo. ¿Qué se necesita en realidad para que estos letreros? Es una campaña que he creado en Panamá, que se quite esa palabra de prohibido utilizar los equipos tecnológicos. Lo contrario, es prohibido no utilizar los equipos tecnológicos. Y estoy haciendo esa campaña en Panamá, igual en Colombia he dictado ese tema, para que promover la tecnología como esta, que es una computadora, que nos puede ayudar mucho en distintas áreas, a lo que es la parte educativa, mejorar la parte de aprendizaje. Los alumnos del siglo XXI, profesores del siglo XX, y lo que es del siglo, con metodología del siglo XIX. Lo que decía la doctora anteriormente, y yo, en el caso mío, yo siempre le digo a mis estudiantes de informática, educación, recuerdo cuando aprendía matemáticas en primaria, ¿cuál era mi herramienta de aprendizaje? Yo vengo de una parte de Panamá, una comunidad muy sencilla, comunidad agrícola, y los maestros nos hacían que lleváramos granos de maíz para sumar y restar en primer grado. No existía esto. ¿Se imaginan que hubiese sucedido? Quizás hubiese estado con el Facebook, como lo hago con mi hija en ocasiones. Una vez mi hija no se comunicaba, porque puede ser una herramienta de doble filo, positiva y negativa, por eso que la prohíben, pero tenemos que orientar, como lo dice la doctora anteriormente, que me presentó su tema muy interesante. Hay que orientar. ¿De qué forma yo orienté muy sutilmente a mi hija? No se comunicaba, yo le decía hola y ella chateando. Se me ocurrió chatearle desde WhatsApp. Le digo, hola hija, te amo mucho, ¿cómo estás? Y me queda mirando y dice, papá, ¿qué te pasa? ¿Qué te ha sucedido si estoy al lado? Te diste cuenta que estás al lado mío. Y eso sucede con nuestros hijos, con nuestros estudiantes. ¿Y cuál es el tabú que ocurre? Ellos empiezan a chatear, que empiezan a hacer todo y se distraen. Pero ¿qué hace falta? Metodología, estrategias. Desarrollar alguna metodología que ayude que esto, que es una computadora, un celular inteligente, entre comillas inteligente, ayude a sumar, a restar, a conocer países virtualmente, a química, física. Tenemos que empezar a desarrollar materiales didácticos. Y yo siempre me preguntaba, matemática, ¿para qué la aprendo? Y creo que hay que enseñar con esa pregunta que yo tenía en primer grado, segundo, tercero, hasta en secundaria, en ciencias, bachillerato de ciencias que estudié. ¿Para qué estudio matemáticas? Pongo ese ejemplo porque siempre pone cuánto es de matemática aquí, que no me vayan a cerrar la puerta al final cuando termino. Pero a mí me agradó la matemática porque habían profesores que me explicaban del por qué las matemáticas. Y así las materias todas hay que explicar del por qué. No memorizar. Ayer observaba anoche un excelente documental de una universidad inglesa, la universidad de, si no me equivoco, Oxford, donde se creó la película de Harry Potter, y decía una española, entrevistan a la profesora de la española que tenía beca en ese documental y dice, aquí los profesores no les agrada el aprendizaje memorístico, les agrada
que el estudiante empiece a crear. Ellos son un guía. Así es la educación virtual. Nosotros somos un tutor, pero necesitamos tener materiales que nos ayuden para que el estudiante se le facilite. De ahí surge, miren esta herramienta que no es código QR, pero es lo que hace es escanear fórmulas matemáticas. Yo le presento esa aplicación que se llama Photomat a mi hija. Oye, mira, excelente aplicación, mira que escanea y te explica cómo desarrollar una ecuación. Distintas ecuaciones. Tú la puedes escribir en el tablero, la escaneas como tipo código QR y te da el resultado. Y me dice, mija, si ya yo la utilizo. Imagínense, los niños la utilizan en primaria, secundaria. Y para mí era algo nuevo y ella ya lo utilizaba. La pregunta que no le hice es si los profesores sabían o conocían de esta herramienta. Y creo que ese es el problema. A veces no exploramos, no investigamos. Y yo incentivo al estudiante de distintos niveles que investiguen. Cuando brindo conferencias en colegios, les digo investiguen. Leer, lo que decía la profesora, ortografía. Hay que leer mucho para poder lograr un buen proyecto de investigación y un producto final. Y ahí observan a una persona escaneando unas ecuaciones y él le va a dar el resultado. Esa es una herramienta que se utiliza. Y aquí está, dice, en la era digital no hay que memorizar para aprender. Lo que debemos es conocer cómo sirve en el futuro lo que aprendemos hoy. Es una frase que dicté en una conferencia, si no me equivoco, a videoconferencia, un webinar acá en la Universidad de San Martín, por medio de la doctora, una invitación de la doctora Milagros y William. Y es una palabra, es importante aprender, pero no memorizar en realidad. Hay que ver para qué es lo que estoy aprendiendo hoy a mediano plazo. Y de ahí surge esta investigación, además de otros temas de realidad aumentada. Esto lo confunden, código QR en internet, a veces código QR con realidad aumentada o virtual. Código QR es una cosa, realidad aumentada es otra, y realidad virtual ya se necesita gafas y otros equipos accesorios. Para código QR se necesita un celular o una cámara web de su computadora o de su celular y acceso a internet, o en ocasiones se puede trabajar sin acceso a internet. Si no hay una conexión a un video, no hay conexión, no quieres conectarlo, sino que mande un mensaje, una frase, no necesitas exclusivamente tener internet en el aula, en caso que sea un lugar alejado donde no tengamos señal. En este caso, el código QR surge comercialmente, como todas las tecnologías, en la empresa Toyota. La empresa Toyota crea esto para inventario. Miren, inventario en 1994, y luego lo deja libre, disposición de programadores, de informáticos, educadores, que inventen, o comercio. ¿Quiénes lo han utilizado más? La parte comercial. La parte comercial en Sudamérica hay una empresa que hace lápidas con código QR. Llega al lugar donde está la persona, la lápida, y si había un nieto que no conocía al abuelo, escanea el código QR y le sale un video explicando, o inclusive quizás un video del abuelo en ese momento, y el nieto, que quizás no lo conoció en vida, empieza a conocer su familiar o algún familiar que, oye, será Juan Pérez, escanea y muestra imágenes. Lo han adaptado con fines comerciales. Nosotros estamos, yo digo nosotros porque somos un grupo de profesores en la red inventando, y cada uno inventando algo, y yo igual con mis estudiantes, transformar esto con fines educativos. ¿Y de qué forma? Se me ocurrió una vez que inició, ya había hecho láminas como esta, este tipo de lámina, tiene un código QR. No, la lámina no trae código QR, yo le agregué imagen y un código QR, y a la derecha es un código de realidad aumentada, el cual yo también trabajo. Y el de la izquierda, en este caso, es un código QR que lleva un video relacionado a la información que aparece en la lámina. Así podemos observar distintos tipos de láminas, materiales didácticos, agregarle un código QR sencillo. Pero se me ocurre en un curso en Costa Rica iniciar, en realidad no fue Costa Rica, fue con el amigo
Aquí él quizás ni sabe que ahí se me vino la idea, la creatividad, como decía un amigo ayer aquí de Lima, porque la creatividad la tenemos todos, a veces no la explotamos. El de helado, ayer en Lima había un señor de Arequipa haciendo helado y yo, oye, mira que mi esposa le dijo, ¿qué clase de helado? Todo tipo de helado. Y dice, yo exploto la creatividad. Es mi creatividad. Y es verdad, nosotros tenemos que ser creativos. Nacho, que es venezolano, yo siempre cuento esa anécdota de Nacho, el último éxito de Nacho, el cantante, la última canción, Báilame. Él iba en plena autopista, lleno de la autopista de autos, y él dice que se le vino su creatividad de la canción y el chofer lo hizo que empezar a tocar la canción en el timón, empezar a hacer las notas musicales con el timón y empezó a escribir. El problema es que a veces se nos vienen las ideas y no escribimos o no las ponemos en práctica. Entonces, ahí, en este caso, Rafael me dona, ¿recuerda Rafael? Unas becas para un curso de marketing el año pasado. Yo le digo, ¿cómo las brindo? ¿Cómo las ofrezco en internet? Y se me ocurrió hacer un mapa conceptual. Me encanta Perú, ya en el 2015 vine y me encanta, además de tecnología, la parte cultural. Y había llegado a un lugar que se llama, en Perú, en Trujillo, en la ruina de Chanchan. Creo un código QR, le digo, lean el código QR y indíquenme, respóndanme 3 preguntas. ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo se llama el lugar? Y busque información en Google relacionada al lugar. Y agrega una imagen, no solamente que es lo que decía el copy-pegue, sino que el estudiante empieza a investigar y hace un resumen de la información. Y alrededor de 3, 4 estudiantes hicieron la tarea que le puse en ese momento. Hice un mapa conceptual. Posterior de esa idea, surge la idea en la universidad, una universidad costarricense, hacer un pequeño mapa conceptual agregándole un código QR. ¿Cuál era el fin? Usen la tecnología. Usar el celular, no hacer el mapa conceptual tradicional, leen el código QR y contestan 3 preguntas. Al contestar las 3 preguntas, ¿ustedes creen qué preguntas hacían los estudiantes cuando leían el código QR y luego leían las 3 preguntas? ¿Qué decían los estudiantes después de haber investigado? ¿Dónde escribo? Ese es el problema, copiar y pegar. El estudiante quería, yo no, manténgalo en su memoria. Igual que la computadora tiene una memoria, manténgalo ahí en la memoria. Sí, profesor, pero quiero copiar. Yo no, espérese un momento. Investigue, analice y posterior vamos a hablar. Y luego usted escriba al final. Busque una tijera, una goma y me recorta los primeros 3 códigos QR. Ya habían investigado y ¿qué hacían? Nuevamente leían cada código QR, cada uno de ellos tiene la respuesta 1, 2 y 3. Dice, ya, profesor, ahí están las respuestas, ya leí uno y están qué bien. Ahora la tijerita, por favor, recorta, goma y los pega en la primera respuesta, en la segunda y en la tercera. Magnífico, todo bien. Y luego en el segundo mapa conceptual yo le agrego para que hagan una síntesis. Ahí sí van a escribir. Entonces los estudiantes respondían con un bolígrafo o un lápiz, hacían una pequeña síntesis de lo que habían buscado, información en sitios web o en algún libro o algún sitio web recomendado, una buena fuente, hacían un pequeño resumen de la primera pregunta, la segunda y la tercera. Y si querían pegar nuevamente los códigos QR, yo tenía varios códigos QR nuevamente. Y todo al final no me los entregaron, me los pidieron para llevárselos. Y al final del curso, de 40, 45 estudiantes, se queda uno en el aula. Y yo, oye, algún problema, seguro que no comprendió. Así me quedé yo, oye, ¿cómo te llamo, por favor? Fulano y tal. ¿Y qué pasó? No me expliqué bien. ¿Algún problema? ¿No sabes manejar bien? ¿O algún problema? No expliqué. Dice, no, profesor, deme la mano para darle las gracias. ¿Y eso qué pasó? Yo sufro de dislexia, problema de lectura. Y los profesores me brindan una cantidad de material que yo tengo que buscar a mis familiares, que no todos leen porque él vive alejado
del área de Costa Rica, en el área sur, y los familiares que me pueden ayudar a leer y a resumir el material. Entonces yo trato de lo posible para pasar las materias, porque de lo contrario me quedo. Pero la metodología que usted utilizó se me facilitó porque yo busqué imágenes, no tuve que estar leyendo, busqué en internet, yo sé manejar internet, hice una síntesis pequeña y me ayuda. Y fue comprobado posteriormente que sí, el estudiante cada vez en el aula se me quedaba conversando y explicándome lo que yo había explicado en el aula y lo que ellos habían desarrollado. Él hacía un resumen conmigo en el aula, con un simple mapa conceptual agregándole un código QR. Leen el código QR, ven una imagen, pueden ver un video, al enlazarlo a un video, y posteriormente el estudiante responde 3 preguntas. ¿Saben cuál era la clase que tenía que brindarle? Sobre plataformas Moodle, la plataforma virtual Moodle, con una sola imagen que decía Moodle, una persona con computadora, y decía Moodle. Yo le expliqué qué es lo que ve ahí, una imagen con tecnología y dice Moodle. Bueno, pregúntese qué significa eso, investigue. Empiezan a hablar sobre Moodle, quién lo creó. Ellos mismos desarrollaron la clase. Yo les entregué a cada uno el mapa conceptual. Una clase que tradicionalmente la historia de Moodle, las ventajas y desventajas, la desarrollamos quizás en 2 clases, en una clase de 2 horas. Ese curso es de 2 horas, lo desarrollamos. Lo desarrollamos porque no fui yo, sino los estudiantes en conjunto con mi ayuda y la tecnología. En este caso se implementa materiales didácticos tradicionales, goma, tijera, papel, y también se utiliza el teléfono. Ese es el fin de convivir con ambas tecnologías, la antigua y la tecnología digital moderna. Y buscar estrategias, como le decía anteriormente, hace falta estrategia y desarrollar o mejorar las metodologías que existen actualmente en cuanto a la parte de aprendizaje, las teorías de aprendizaje. Esa información, esa tabla la he mostrado anteriormente, la primera que mostré en Costa Rica, para la capital, el país, la capital, y si se escanea el código QR se va a un mapa en Google Maps de Panamá, y le muestra el canal. ¿Qué es lo que más se recuerdan de Panamá? Me preguntan en el avión, Roberto Durán o el canal de Panamá. Entonces se van directo al mapa y muestra el canal de Panamá. No le va a mostrar, si le muestro la imagen de Roberto Durán, el boxeador, lo conocen, pero yo lo muestro es el canal de Panamá en este caso. ¿Ok? Igual la capital de San José se va a la capital, a Managua y sucesivamente las demás. Chiriquí, la provincia que me decían hace poco, Chiriquí es cerca de Costa Rica. Eso lo sabe Milagro, lo sabe aquí el amigo Rafael y algunos, el caso mío y mi esposa. Otros quizás no conocen, pero yo le digo, lean ese código QR. Al leer el código QR, respuesta rápida, que significa QR, significa respuesta rápida, cuando lo leen, se va a un mapa de Google y explica dónde está ubicado Chiriquí. Cerca a la frontera, empiezo a explicar dónde está ubicado la provincia y ya observan físicamente en una imagen, igual en su celular, y si quieren explorar más lugares de Chiriquí, lo van conociendo desde el mapa de Google Maps. Ok, con esto culmino. Ahí está mi blog educativo, el código QR. Mi blog educativo es bastante largo, es mi nombre y apellido, y la palabra profesor.blogspot, profesorericmiranda.blogspot.com. Pero esa dirección web está integrada en el código QR. Si escanean el código QR, ¿cómo lo escanean? Hay lectores para escanear códigos QR. En este caso está la dirección, si quieren escribirla o escanear el código QR también. Ok, mi logo en mi universidad y igualmente una tacita que creo que algunos de ustedes la tienen. Creo que la última vez no sé si a Milagro le di, pero si está, no se la entregué, tengo que estar pendiente. Tiene el logo de mi blog educativo y mi blog educativo tiene un petroglifo y código binario. Me encanta la parte precolombina, la parte cultural, más latinoamericana y la de mi país. Y mi logo viene de petroglifos a código binario. La comunicación antigua, que muchos la perdimos, el arte antiguo precolombino,
y hoy en día las tecnologías que se manejan 0 y 1. Y los códigos binarios tienen mi inicial, la E, en la parte superior de mi blog, y en la parte inferior donde se encuentra el otro código binario es la M de Miranda. Entonces, ahí está mi código, mis iniciales, fue para un concurso en España, quedó dentro de uno de los mejores blogs educativos, y siempre me gusta explicar de qué trata el logo del blog educativo. No sé si con esto culmino y darle las gracias a todos, y a la Universidad de San Martín agradecerle este honor de que me han brindado el día de hoy. Muchas gracias. Esto se me quedó, pero es material madera 1.75 y le agregué un código QR para los números de inglés. De 1.75 con un celular, los estudiantes se pueden llevar, como dicen mis estudiantes de educación, el maestro a la casa, en primaria o en pre-kinder si están aprendiendo. En cada código QR tiene la pronunciación del número. Y en la parte que no traje los números por cualquier situación de apuro, se me quedaron. Pero y tanto en la parte de atrás del número como en la parte de la misma madera están los códigos QR. El estudiante saca y escucha la pronunciación. Y esto costó 1.75, le di vida con un código QR. Es un material didáctico tradicional que cuesta en Panamá como 1.50, 1.75. Muchas gracias. Finalmente, cerrando este ciclo de conferencias, presentamos al doctor Rafael Martínez Campoblanco, quien va a tratar el tema referido a marketing analítico, business intelligence, educativo aplicados al posicionamiento de marca. Lo invitamos, por favor, al doctor Rafael Martínez. Previo a ello, quiero comentar su paso y su currículum vitae en función a toda su gama profesional. Es consultor internacional en temas de educación, marketing y gobierno digital. Participa habitualmente como speaker, invitado en diferentes eventos latinoamericanos. Es docente de posgrado en varias universidades y facilitador de programas corporativos. Fundador del blog Tiza Virtual. Actualmente se desempeña como consultor en universidades latinoamericanas en el área de internacionalización de la educación superior. Es también partner de la Universidad Yacambú de Venezuela, del grupo EduProject International Venezuela, ABDAP Global Marketing Perú. Realiza proyectos de investigación con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO y el Banco Mundial en alianza con universidades. Ha sido presidente de la Asociación Venezolana de Educación a Distancia, director de Virtual Educa Venezuela, entre otros cargos directivos. Tiene una reconocida trayectoria como docente universitario y capacitador corporativo en modalidades presencial y online, en prestigiosas organizaciones entre las que destacan la Universidad de San Martín de Porres, Perú, Universidad Ricardo Palma, también Perú, Universidad Autónoma de Chiapas, México, Universidad Nacional de Ingeniería Perú, Universidad Central de Venezuela, Universidad Nueva Esparta de Venezuela, Cámara de Comercio de Lima, Perú, Colegio de Ingenieros del Perú, CDL Perú, Asociación Automotriz del Perú y la Organización Mundial de Movimientos Scout, OSMRI, Panamá, entre otros. Un aplauso, por favor. A ver, mientras voy acomodando, bueno, muy buenas tardes a todos. He compartido con Eric Miranda un dispositivo físico. Vamos a ver, está por aquí. Para poder optimizar un poco el tiempo. Ok.
A ver, para que sea la versión estándar. Perfecto. Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes a todos y a las autoridades de la universidad por esta... A ver, ¿se ve? Listo. Por esta invitación al doctor Mayuri, de quien hemos escuchado bastante, por la doctora Milagros, que le tiene un aprecio importante. Y también reconocer a quienes nos invitan, ¿no?, a la Universidad de San Martín de Porres, al Instituto para la Calidad de la Educación, a Alterno TV y a EduTIC Innova, Innovación en Educación, que bueno, hacen posible justamente este tipo de encuentros. Como bien lo comentaron, soy Rafael Martínez Campoblanco y ahora en este momento tengo la fortuna de trabajar con varias instituciones, la mayoría universidades, en las cuales tengo una actividad docente, una actividad que particularmente me apasiona, pero recientemente estoy trabajando en el área de internacionalización de la educación, vinculando esfuerzos y sincronizando voluntades de las universidades con las cuales he tenido algún tipo de relación, y esto hace pues que sea un profesor viajero. Viajo constantemente, no solamente a distancia, no solamente teletrabajo, sino que estoy físicamente en diferentes instituciones. Bueno, abordando un poco los temas, viendo un poco cuál es el enfoque del cual queremos hablar, y sabiendo que me tocaba cerrar esta actividad, quiero abordar un tema que es bien interesante, bien complejo, y sobre todo que está dejando de ser una moda para convertirse en una necesidad, y es analizar las cosas desde el punto de vista de los datos. Inteligencia de negocios tiene que ver justamente con eso, ¿no? El business intelligence es tomar decisiones, a partir de la gran cantidad de datos que existe hoy, al menos en Internet, desde el punto de vista educativo, que es lo que nos corresponde a nosotros. Y esto tiene una relación directa con el posicionamiento de marca. Bueno, primero vamos a conocer un poco qué es lo que está pasando en el mundo el día de hoy. Y estas son unas estadísticas, voy a retornar, de internet, leafstate.com, que es una página que tiene una fuente de información bien amplia, Banco Mundial, UNESCO, Google, y bueno, compilan una información un poco para tener estadísticas. Voy con esto, fíjense, somos 3.7 billones de usuarios conectados a Internet. Hace 2 meses, es más, en el mes de mayo específicamente, cuando estuvimos en Costa Rica, entre Panamá y Costa Rica, estuvimos en un mismo evento, pero en 2 países, éramos 3.6 billones de usuarios conectados a Internet. Entonces, en tan solo 3 o 4 meses hemos crecido de una manera exponencial, y esto sigue aumentando. El día de hoy solamente se han generado más de 4,5 millones de posts en blogs. O sea, se han generado un contenido importante que está en Internet. En el blog del maestro Miranda, por ejemplo, hoy que posteó un artículo, él es parte de esa estadística. Los que tenemos la responsabilidad de bloguear, de generar contenido, somos parte de ese número. Entonces, hay una producción de contenido gigantesco, exagerado incluso en algunos momentos, y detrás de todo eso hay una palabra que es la palabra calidad. Por ejemplo, el día de hoy se han generado solamente más de 6 billones de búsquedas en Google, y ya Google ha superado por primera vez YouTube ha superado a Google en el número de visualizaciones de una página web. Google ha tenido 10 años siendo la referencia histórica más importante, la página web más visitada diariamente en el mundo, pero ahora llega YouTube y dice, hola, yo creo que ahora nos toca a nosotros liderizar esto. Ahora, obviamente, tanto Google Buscador como YouTube pertenecen a la misma suite de la oferta de productos de Google. Ahora, ¿por qué este número es importante? Bueno, porque sencillamente el formato de video, la forma de poder hacer las búsquedas de cualquier persona al día de hoy, si no lo conseguimos en la primera resultado de búsqueda, la primera pantalla, pues sencillamente vamos a YouTube a ver qué es lo que nos está diciendo. El tema de la conexión. Estamos conectados y cada vez más las plataformas aumentan, son versátiles, los equipos de alguna forma físicos siguen estando a la disponibilidad, no nos alejamos de esto. Veamos algún caso. Facebook, por ejemplo, tiene 1.9 billones de usuarios activos y hay casi 500,000 de usuarios no activos, o sea, personas que tienen una cuenta pero que sencillamente no la utilizan. Lo mismo pasa con Twitter, una red social que pareciera que está muriendo, pero resulta que la semana pasada
ha sido una de las redes sociales más utilizadas en el planeta, sobre todo con lo que ocurrió en México, porque es una red social que nos permite estar conectados con la información en tiempo real. Entonces, y no sé si la profesora Jordanka lo sabía, pero el procesamiento en Internet más importante el día del terremoto fue la recuperación de contraseñas de Twitter, por ejemplo, de personas que no lo utilizaban, pero querían entrar a la plataforma y tenían que, obviamente, recuperar su contraseña. Pinterest, una red social que trabaja básicamente con la recomendación, empieza a ganar posicionamiento en el mercado peruano, sobre todo para chicos que tienen por encima de los 15 años, porque la recomendación es un valor muy importante. No solamente el boca a boca, sino la recomendación en el mundo digital tiene mayor peso que un like, que un comentario e incluso que un compartido. La recomendación tiene que ver mucho con lo que yo creo, lo que yo pienso y expongo esa identidad digital directamente en Internet. Hoy, por ejemplo, 236 millones de llamadas solamente en Skype. En la mañana tuve la oportunidad de trabajar con el rector de nuestra universidad y tuvimos que teletrabajar utilizando Skype. Entonces, eso es parte del día a día y lo mismo pasa con la venta de equipos. Fíjense, casi 500.000 equipos de computadoras vendidas el día de hoy y más de 4 millones de teléfonos vendidos. Ahora, la palabra vendidos tiene toda una explicación porque hay algunos que se venden producto de una actividad comercial, pero también hay otros que se intercambian. Pero más allá de eso, los números nos reflejan un panorama complejo, muy complejo, de cosas que no paran y que siguen creciendo. Ahora, dentro de ese panorama, la pregunta es: ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos? ¿No nos quedamos? ¿Avanzamos? Etcétera. Yo soy muy respetuoso de todo, las diferentes posturas que puede tener un docente universitario. Sin embargo, les digo, estos números están ahí y no mienten. Por el contrario, van a seguir aumentando. Fíjense, en el año 2003, éramos 780 millones de personas conectadas a Internet. En el año, en el año 2008 ya duplicamos ese número. Éramos 1.5 billones de usuarios conectados a Internet. ¿Y qué pasó en el 2016? Volvimos a duplicar este número. Y ahora estamos cercanos al 46-47% de la población mundial ya está conectada a Internet. Yo sé que a veces es una preocupación y pasa mucho en los foros, en las reuniones, y nos preguntan, ¿qué hacemos con los que no están conectados? Bueno, eso tiene una respuesta de Estado, de gobierno, son grandes presupuestos. Pero yo creo que los que están conectados, los que tenemos la posibilidad de estar conectados, somos muchos y no hay ninguna oferta formativa que pueda agrupar a todos. Entonces creo que tenemos un trabajo bastante fuerte por delante. Se trata de generar oportunidades, y voy a remarcar la palabra oportunidades porque el día de hoy Internet representa un mar de posibilidades para absolutamente todos. Para los que quieran hacer una actividad comercial, no hay empresa pequeña. Para los que queramos hacer educación, no existen barreras de espacio ni de tiempo. Para los que quieran hacer coaching, no existe, o existen, mejor dicho, herramientas que pueden facilitar una actividad presencial con la misma calidad, incluso teniendo algunos datos que pueden ser relacionados con lo que están viendo las cámaras, lo que estamos midiendo con los medidores de pulsaciones, respiraciones, etc. Entonces, es un mundo de oportunidades exactamente para todos. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar esto? He traído 3 espacios de análisis. El primero, hablar un poco de estrategias que tienen que ver con dar a conocer lo que estamos haciendo. Lo segundo, el contenido, y no quiero dejar de lado el tema de la analítica. ¿Por qué? Porque ya el análisis de los datos no es una disciplina solamente de los estadísticos o de los ingenieros. Ya los educadores, por ejemplo, como muchos de los que estamos acá, estamos empezando a tomar datos, a revisar lo que está pasando, no solamente en Internet, sino en nuestras aulas, en nuestros cursos, en nuestras facultades, en nuestras escuelas. ¿Para qué? Para tomar decisiones no desde el punto de vista empírico, sino sustentados por patrones de conducta que están ocurriendo directamente en Internet. Estrategias para generar comunidad, contenido relacionado con el concepto, y el concepto tiene que ver con conectar la institución, en este caso como una universidad, con un cliente que puede ser un posible estudiante, y la analítica para tomar decisiones. Vamos con el primer espacio. Estrategias. Hay unos pasos elementales del marketing digital que tienen que ver, como paso número 1, la identidad digital, que tiene que estar relacionado con cómo nos ven en Internet. Y hay una preocupación cada vez mayor, cada vez latente, de cómo nosotros tenemos nuestro posicionamiento de nuestros propios nombres y apellidos. Cómo nos ven, cómo nos buscan, qué información está detrás de nosotros. Pero resulta que Internet y Google ha sido muy enfático en eso, de que ya no solamente es la información que yo quiero mostrar, sino que también existe una ponderación
de cualquiera de ustedes respecto a mi nombre, recomendaciones sobre mis propios perfiles públicos o no públicos, comentarios positivos o negativos que cualquiera de nosotros tiene. Entonces, la identidad digital tiene que ver con la forma en cómo nos mostramos directamente en Internet. El posicionamiento es un segundo paso. Una vez que manejamos una identidad digital correcta, coherente, consecuente con el mensaje que queremos proyectar, viene el tema del posicionamiento. Y seguramente han escuchado el posicionamiento orgánico, pago, relacional. Aquí entra, por ejemplo, el uso de aplicaciones como Facebook, Google, que son las que tienen el mercado de datos más concentrado en este momento en el planeta. Y también no podemos dejar de lado un tercer momento que tiene que ver con el comercio electrónico, porque sí, al final, muchas de las cosas que hacemos está relacionado con el mundo comercial, e incluso las universidades. Por cierto, la educación es el mejor negocio blanco del planeta. Sigue siendo un negocio y quienes lo ven de esa manera hacen que las organizaciones educativas crezcan de una manera impresionante porque tienen una concepción completamente comercial. Ahora, dentro de todo esto y como línea transversal, no podemos perder los académicos de vista de que la calidad de la educación es mucho más importante que su propia comercialización, pero sigue siendo una realidad. Algunos errores involuntarios, por ejemplo, que nos pasa absolutamente a todos. Tenemos una página web con un nombre que sencillamente cuando vamos abriendo posicionamiento de la propia marca en diferentes plataformas, empieza a tener diferentes nombres porque ya están ocupados o que sencillamente no lo utilicé o no lo sincronicé de entrada. Fíjense esto. Tenemos Mi Empresa Bonita, miempresa.com, en Facebook soy solamente empresa, en Twitter mi empresa bonita, y empezamos a tener para una marca diferentes nombres. Y seguramente nos pasa a todos. Seguramente a muchos de los que estamos acá, nuestras redes sociales tienen diferentes nombres. Y eso de alguna manera empieza a distorsionar los resultados de búsqueda que cualquier persona hace respecto a nuestros nombres. Fíjense, una conducta natural de todos los que estamos acá es averiguar previamente dónde vamos a estar, con quiénes vamos a estar y sobre todo saber un poco más del nombre, de la institución, del lugar y de el perfil público que puede tener cualquier persona. Todos los que estamos acá tenemos una identidad digital voluntaria o involuntaria en Internet. Todos, si queremos ocultar algo, ya seguramente alguien no quiere que se oculte y sencillamente esa información está a la vista. Entonces, cuidar la imagen de nuestras organizaciones, de nosotros mismos, nos va a ayudar no solamente a luchar contra una campaña negativa que cualquiera de nosotros la puede tener, sino también a poder ir en bloque cuando hablamos del tema de posicionamiento de una marca, que no solamente la marca son de productos o servicios. Las marcas personales, el personal branding, es una tendencia fuerte que crece en el Perú, por cierto, porque de alguna manera no solamente somos docentes universitarios, también hacemos deporte, pertenecemos a las asociaciones de padres de nuestros hijos, algunos dictamos conferencias, otros viajamos y de alguna manera eso hace de que no solamente estemos hablando a nombre de una institución, sino que tengamos una visión un poco más global y eso se sabe directamente en Internet. Para disminuir un poco la ansiedad respecto al desequilibrio de los nombres, hay una herramienta que yo uso mucho que se llama NameCheck, lo pueden ver desde el teléfono, y ustedes pueden colocar cualquier palabra en el buscador y les va a decir si está disponible o no en las diferentes redes sociales. Por ejemplo, yo coloqué aquí un ejemplo, Love Perú. Y fíjense, Love Perú está ocupado como .com, como .org, pero resulta que está libre en YouTube. Aquí lo podemos ver, aquí vamos a ver si tengo el cursor perfecto. Está libre. ¿Qué significa? Que una persona que quiera utilizar ese nombre para un canal de YouTube lo puede hacer. Salvo que un canal de YouTube, para poder cambiarle el nombre, la URL que asigna Google, para poder cambiarla a Love Perú, necesito tener 100 suscriptores y contenido que permita pues, que una persona pueda cambiar directamente esa dirección. Entonces, ese es el primer elemento que tiene que ver con la identidad que debemos cuidar. Algunas variables. Toda estrategia comercial, educativa, que se mueva en el mundo digital, apunta al desarrollo de una comunidad. No lo digo yo, en mayo de este año fue el F8, un evento organizado por Facebook, que es el evento anual de Facebook, donde muestran sus potencialidades. Y Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, decía, todo lo que hemos hecho, toda la tecnología que tenemos, toda la experiencia de estos 10 años que se cumplen este mes, del desarrollo de Facebook, sirve para generar comunidades. Entonces la gente le preguntaba en los foros, etcétera, ¿y solamente tiene que ver con Facebook? No, tiene que ver con absolutamente todo lo que ocurre en Internet.
e incluso para los que trabajamos en la academia. Esta estrategia para llegar a transformarse en una comunidad tiene que tener muy en claro el uso de plataformas, saber cuáles son las tendencias actuales que mueven el mundo y sobre todo unas métricas que también se conocen como KPI. Vamos a entender una por una. Esa estrategia que genera una comunidad y la comunidad cuando ya está generada de alguna forma nos permite entender que esa estrategia puede cambiar y entramos en un círculo interesante de ensayo y error para poder potenciar nuestra oferta en función de lo que nosotros queremos, en este caso, mostrar en Internet. Vamos a hablar un poco, primer punto, plataformas. Ya no solamente es la página web que nosotros podemos manejar, que sobre todo hoy, el día de hoy, son muy intuitivas. De hecho, los servicios corporativos de nuestras universidades ya no tienen una página web estática, sino que chatean con la persona. Nuestros servicios corporativos en e-learning tienden a ser cada vez más intuitivos, pero resulta que la comunidad no solamente se forma en una página web, sino que empiezan a salir redes sociales tradicionales, como se le está diciendo ahora, Facebook, Instagram, YouTube, etcétera, y que de alguna manera estas plataformas también se empiezan a casar con un periodo de tiempo en función de la edad de las personas. Recientemente me pasó algo bien particular y hablando con mi sobrino, mi sobrino que tiene 18 años, le decía, oye, Raúl, tengo tiempo que no te veo en Facebook. Y él me dijo, Rafael, lo que pasa es que Facebook ya es de viejos. Me pareció muy curioso porque yo estaba chateando con mi mamá por Facebook. Entonces fue un choque muy fuerte y yo decía, bueno, este chico vive en los Estados Unidos, es posible que este sea su forma de responder ante una pregunta como esta. Empecé a comunicarme con chicos en el Perú, en Panamá, en Costa Rica, y la respuesta es exactamente la misma. Ya empiezan a aparecer otros espacios, unas redes sociales diferentes que no necesariamente tienen cientos de millones, o en el caso de Facebook que tiene miles de millones de usuarios. No, empiezan a aparecer redes sociales que son muy pequeñas o más pequeñas en función de las tradicionales, pero que congregan algo que tiene que ver con la personalización del contenido. Y es porque todos los que estamos acá podemos ser profesores universitarios, pero también tenemos preferencias que nos hacen muy diferentes. Y esa diferencia hace pues que se generen comunidades un poco más específicas. Por ejemplo, está Sing, que es como una competencia de LinkedIn, y si creemos que LinkedIn es poderosa, pues Sing sirve para otra parte del planeta que tienen un compartimiento de información muy diferente. No por algo LinkedIn fue comprada por Microsoft el año pasado, pero ahora Sing parece que está abordando una forma de mostrar el CV de cualquier persona. Aparecen, por ejemplo, redes como TuTV. TuTV es una red que sirve para aquella persona que quiere ser artista, por ejemplo, y que no encuentra en YouTube las herramientas necesarias para que ese posicionamiento exista. Entonces empiezan a aparecer aplicaciones, empiezan a aparecer comunidades que son especiales para ciertos grupos. Y no por eso nosotros tenemos que ser ajenos y solamente quedarnos con las tradicionales, sino que de alguna manera conocerlas es muy importante, porque en esas comunidades están los candidatos para nuestras universidades, para nuestros proyectos y seguramente para nuestras empresas. Tendencias. Uso particularmente Google Trends, es muy fácil de utilizar y en Google Trends vemos, por ejemplo, lo que está pasando en el Perú. Ustedes sabían, y lo pueden hacer en cualquier momento, que las 3 palabras, comida, tecnología y amor en el Perú, la palabra con mayor posicionamiento que lo multiplica por 20 al más cercano es amor. Amor es una palabra que tiene más resultados de búsqueda en el Perú que tecnología e incluso que la palabra comida. Entonces pareciera algo que Internet está teniendo una respuesta incoherente a lo que normalmente conocemos. Yo relaciono al Perú con la comida peruana, es natural. Además que es exquisita, por cierto. Entonces, de alguna forma, empezamos a ver comportamientos diferentes a lo que creemos y eso nos obliga a no pensar de manera empírica. No dejar de mirar las métricas esperadas. Acá hay una infografía que después podemos compartir la presentación de José Fachín, que es un influencer de marketing muy conocido y habla sobre las métricas. Saber a dónde vamos nos va a ayudar a llegar más rápido. No saber a dónde vamos, cualquier camino va a ser bueno. Y eso, de alguna forma, nos está obligando el día de hoy
a empezar a revisar cuál es el comportamiento de la gente. Nosotros, que trabajamos en educación, empezamos a preguntarnos más cosas de las normales. Oye, ¿cuánto es la población en género, por ejemplo? ¿Más hombres o más mujeres en nuestras diferentes actividades, sobre todo virtuales? La tendencia es que existen más mujeres en este momento estudiando que hombres en varios países latinoamericanos. Segundo, ¿desde dónde se conectan? ¿Desde su casa? ¿Desde el trabajo? Tercero, ¿a qué hora se conectan? Entonces, todas esas respuestas nos empiezan a decir cómo tenemos que empezar a atender a ese usuario que es un cliente, que es un estudiante y que por sobre todo la academia debe brindarle calidad, pero no desde el punto de vista empírico, no desde el punto de vista de una decisión personal, sino a través de los datos de lo que está sucediendo hoy en día, por ejemplo, en la dinámica en Internet. Una estrategia depende exclusivamente del comportamiento del cliente. Conocerlo, y es una palabra bien interesante, es mucho más que una obligación. Conocer a ese cliente, conocer a ese estudiante, que puede tener un comportamiento incoherente, es el deber de absolutamente todos nosotros, porque de alguna forma, si no le damos las respuestas personalizadas que estos estudiantes buscan, que estas personas en la academia están buscando, pues la deserción va a aumentar. Por cierto, la deserción también es un elemento muy importante y sobre todo la deserción del género masculino en las universidades es creciente en América Latina. Ahora, sería interesante ver si esos datos son consecuentes con nuestras respectivas organizaciones. Contenido. El concepto es una palabra mágica. El concepto es lo que nos ayuda a conectar. El concepto existe incluso en las aulas virtuales, sea Moodle, sea Canvas, indiferentemente de la plataforma, el concepto es lo que nos ayuda a conectar. Es el alma del docente, en este caso, que conecta con el alumno, los participantes, e incluso también alumno con alumno. Varios formatos. Está el formato de texto, que no ha cambiado, sigue estando. Nosotros nos comunicamos por texto, salvo nuestro amigo Eric, que tiene algunos experimentos importantes con los QR, que es interpretar o leer gráficos, que es algo también bien particular, sobre todo los asiáticos que lo hacen de esa manera, pero nosotros seguimos trabajando de alguna forma con los textos. Ahí está. Ahora, naturalmente la evolución ha permitido trabajar con imágenes. Hoy, todos los que estamos acá, con la foto que estamos tomando, con la foto que nuestros amigos están justamente retratando el momento, están generando contenido que se transforma de manera digital, y cuando empecemos a virtualizarlo en los diferentes espacios, sean redes sociales, nuestras propias comunidades, la página del fanpage de Facebook de la universidad, que es bien robusto, hace de que entendamos que no solamente el texto funciona, sino que también las imágenes. Después aparecen de forma natural las transiciones, que para muchos casos puede ser un GIF. La forma, la tecnología que tenemos disponible hace que empecemos a hablar del contenido en formato de audio. Y, por ejemplo, hay una estadística bien interesante de Arellano Marketing, empresa peruana de análisis de mercado, que hay mucha gente aprovechando el contenido en formato de audio. Y lo podemos saber nosotros mismos el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros han enviado un mensajito de voz por WhatsApp? Quienes tenemos a nuestra familia afuera, quienes trabajamos en el exterior, de alguna manera tenemos una conexión más allá del texto, más allá de la imagen, más allá de la transición. También trabajamos en este caso con los audios. Naturalmente, aparecen los videos, que es la mezcla de todo lo anterior, y es el contenido que hoy tiene mayor poder. De hecho, los modelos educativos de nuestras universidades empiezan a migrar más hacia lo multimedia, más hacia los videos, sean grabados o sean en vivo, como los webinars. Entonces hoy vamos a hablar rápidamente de dos momentos, los videos y los webinars. A ver, el formato de video. YouTube es el segundo buscador más utilizado actualmente del mundo, ¿sí? E incluso en algunos meses llega a superar las búsquedas de Google. Recientemente me enteré que el 70% de las búsquedas en YouTube no se hacen escribiendo en la computadora, se hacen por voz. Entonces ahí aparece búsquedas por reconocimiento de audio y empezamos a entender que la inteligencia artificial aparece, que tiene que ver con una cantidad de procesamientos de datos y que la tecnología lo permite. Ahora, no solamente es YouTube, no solamente es hacer video marketing, no solamente es hacer posicionamiento de contenido en formato de video utilizando esta plataforma, aparece Vimeo.
que se está empezando a utilizar mucho en la academia, sobre todo por la calidad y el formato del tamaño de pantalla que tiene esta plataforma. Dailymotion, para saber las tendencias mundiales en función del contenido. Veo, que es una plataforma para ver videos, sincronizarlos con Facebook sin necesidad de pasar por YouTube. Claro, hay personas que no les interesa tener la estadística de YouTube, sino que les interesa saber la estadística de su video de manera natural vinculada con Facebook. Entonces, fíjense, aparecen aplicaciones que son muy específicas porque la demanda así lo pide. Ahora, si vemos una comparación entre estas, ¿cuál es mejor, cuál es peor? Ninguna es ni buena ni mala. Va a responder a las necesidades de las organizaciones. Seguramente muchos de nosotros utilizamos YouTube, pero ¿por qué no utilizar Vimeo? ¿Por qué no utilizar Dailymotion? ¿O por qué no utilizar Veo? Ya queda de parte de nosotros, obviamente, utilizarla de acuerdo a nuestras propias preferencias. Sesiones en vivo. Miren esto, y me interesa mucho porque esto es una búsqueda reciente, es la lección oficial de YouTube para hacer webinars. Es gratis. Ustedes pueden ver las lecciones, de hecho más abajo, no sé si se ve un poquito, aparece un examen del curso y entregan una certificación para hacer toda esta actividad en línea y en vivo. Pero también aparecen plataformas no como YouTube, que también funcionan mucho y funcionan muy bien, que es como esta que se llama Webinar Jam, que por cierto cambió la fachada estos días, y son plataformas robustas que sirven para comunicarnos de manera síncrona y sobre todo de manera multitudinaria. Bueno, para aterrizar esto, tengo un caso de la universidad de la cual me encargo de las relaciones internacionales, Universidad de Yacambú, una universidad venezolana, que empezamos con una metodología de trabajo basado en eventos en línea. Al principio empezamos a hacer eventos muy modestos, muy pequeños, de 180, 200 personas, y ahora estamos teniendo webinars en vivo solamente, en vivo, de más de 700 personas, y tenemos una base de datos muy grande que cada vez va creciendo. Pero voy a explicar un poco la experiencia. Primero convocamos a los speakers, segundo trabajamos en la comunicación visual, tercero en la difusión, cuarto en el registro para tener una base de datos cada vez mayor, trabajar con la sesión en vivo y por último hacer el soporte. Voy a explicar una por una rápidamente. Los speakers. Y aquí, con orgullo, puedo comentarles que hemos trabajado con diferentes expertos. Señalo aquí específicamente al profesor Eric, que fue nuestro tercer invitado. Se conectó desde Panamá, un mes muy difícil que fue diciembre, pero tuvimos una alta penetración, sobre todo en el mercado centroamericano. Nos interesaba mucho hacerlo de esa forma. Pero también, si vemos un poquito más hacia abajo, tenemos, por ejemplo, en el número 7 está la profesora Gisela Martínez, que es profesora de la Universidad San Martín en su modalidad virtual y dictó una conferencia que tenía que ver con el aprendizaje disruptivo, que para mí ha sido una de las mejores. Ahora, estos eventos, ¿cómo son? Gratuitos. Y sobre todo se pueden ver desde cualquier plataforma y se pueden ver desde cualquier dispositivo, porque utilizamos Hangouts. Bueno, malo, regular es lo que nos funciona justamente para hacer esto. Entonces hemos involucrado en 12 meses, el próximo es dentro de 2 días, a una cantidad de profesores reconocidos que representan no solamente a sus países, sino que tienen una identidad digital muy fortalecida y nos van ayudando ¿a qué? A que la marca empiece a conocerse y no hacemos la típica actividad comercial de pedir, sino que estamos dando información de calidad de los speakers más reconocidos de la región y que sobre todo no le cueste nada a las personas. Y para sorpresa, tenemos una estadística de que más del 30% de nuestros asistentes no tienen que ver con las universidades. Y eso es algo genial, porque es la universidad que abre sus puertas. La comunicación visual ha mutado, como todo. Empezamos teniendo afiches muy cargados. Ella es Iris Jiménez de Colombia, brillante speaker. Después cambiamos, lo hicimos mucho más fácil, mucho más ligero. Es Vera Resach de Argentina, brillante persona también. Después aparece Cindy López y con el tema de marketing digital empezamos a cambiar los formatos a que sean más horizontales. Todos estos datos, o mejor dicho, todas estas decisiones es producto de lo que las mismas personas pedían. Y por último, pues el de criptomonedas, que lo dictamos hace un mes, que lo dictó Marvin Soto desde Costa Rica, fue realmente fabuloso, porque es un tema que genera mucho miedo y es un tema que tiene que ver con la moneda electrónica. Entonces, detrás de cada una de las personas hay temas que son importantes, actuales, y que no tenemos miedo en este caso a abordarlos. La difusión se hace por redes sociales, los números siempre, en este caso Facebook
o en el caso de LinkedIn, las redes sociales son muy exageradas, muy grotescas. A veces vemos números, por ejemplo, 5.000 impresiones, 12.000 vistas, 25.000 me gustas. Es porque las redes sociales tienen ese comentario. Ahora, eso tiene que ver o es sinónimo de clientes, de personas que se inscriben a la universidad. Es una relación no directa. Hay todo un camino que recorrer para que sencillamente eso tenga sentido. Las bases de datos se hacen a través de formularios, se generan unos documentos, esto lo tenemos en Drive, para hacer un seguimiento y control de la persona. Y lo más importante es la sesión en vivo. La sesión en vivo se hace en un canal de YouTube, se transmite, a pesar que tenemos Webinar Jam, ahora estamos empezando a integrar ambos. Se hace en un canal que va creciendo en número de visitantes. Jordanka, mostraste una estadística de un youtuber de más de 97 millones de seguidores. Bueno, la academia lamentablemente no tiene esos números, pero no tenemos que sentirnos mal. Son los números de nuestra disciplina. Y las comunidades tienen 2.000, 3.000, 4.000, 10.000 seguidores en YouTube. Y eso también nos ayuda un poco a motivarnos para generar un contenido que conecte con la persona. Transmitimos al aire, hacemos una sesión donde particularmente me encargo de la invitación o de la moderación, y de repente aparecen estos speakers tocando sus temas y abordando las cosas que están haciendo. Y una vez que cerramos, el soporte es muy importante. Y aquí viene algo bien interesante. El certificado de registro, de asistencia, hay tantas maneras de poder tener contacto con ese público, y eso nos ha permitido tener en nuestros informes cada vez aumentar en estadísticas. Perú es un país de los que mejor se comporta, pero hemos tenido hasta el día de hoy 51 países conectados y garantizamos de alguna manera el acercamiento a ellos a través de la oferta de eventos gratuitos universitarios de calidad que se hacen. Es la academia sin costo. El contenido que se genera o que tiene valor es mucho más valioso que un contenido bonito. Fíjense esto, es más concepto que estética. Y en eso tenemos que apostar mucho. Yo sé que la estética es muy importante y el trabajo de los diseñadores gráficos es válido y lo respeto mucho. Pero el día de hoy estamos hablando del concepto. Quienes ganan el posicionamiento en Internet son aquellos que trabajan en su concepto, que el concepto obviamente conecta con el cliente. La analítica sirve para tomar decisiones y para eso hay una serie de patrones. El marketing analítico cambia, o mejor dicho, evoluciona desde la gran acumulación de datos que existen hoy en Internet. Fíjense, 10 años, este mes se cumplen 10 años desde que Facebook se hizo comercial para América Latina. Recuérdenlo, en el año 2007 teníamos Hi-Fi y de repente aparece Facebook y en días asesinó una red social que tenía un posicionamiento mundial. Y no dio tiempo ni siquiera de investigarla cuando ya Facebook lo había muerto. Lo mismo pasa con Instagram, contra Snapchat, y aparecen otras empresas que se comen el mercado porque sencillamente supieron atender al público, que en este caso demanda las cosas. Esa gran acumulación de datos permite hacer minería de esos datos y aparece la inteligencia de negocios como la toma de decisiones a partir de cosas que están pasando. Miren, las universidades de hoy tienen altísimo registro de todo lo que hacen. Y no tenemos registros de un año, tenemos registros digitales por lo menos de los últimos 10 años. Y eso genera unos patrones. Ustedes sabían que hay empresas peruanas con quienes hemos trabajado en la Universidad Nacional de Ingeniería, por ejemplo, peruanas que venden conocimiento. Su actividad es vender patrones basados en inteligencia de negocio. Y esos patrones los compran ¿quiénes? Los compran todas aquellas empresas, todas aquellas organizaciones, todas aquellas instituciones que necesitan vender. Y las universidades de alguna forma también entran en ese marco referencial sin perder obviamente el tema de la calidad. Google Analytics, aquí voy muy rápido porque esto es muy técnico, pero aparecen estadísticas importantes que las podemos integrar a nuestros procesos. ¿Cuánto cuesta integrar Google Analytics a nuestra página web? Nada, es gratis. Y es como ver una radiografía. Yo me imagino, yo tengo un hermano que se llama Daniel, es médico cirujano, y me imagino que Daniel cuando ve una radiografía ve esto, que para mí es particularmente motivante. Ver, por ejemplo, que el incremento de dispositivos para nuestros eventos son más móviles que desde ordenadores y que los ordenadores han bajado. Ver que se siguen conectando desde Perú, desde México, desde Ecuador, desde Colombia a nuestros eventos y saber cuál es el calor del horario. Todo esto nos ayuda a saber qué día deberíamos publicar, qué día deberíamos hacer las cosas, porque es la gente la que nos lo está diciendo con su propio comportamiento.
Se trata de aprender a ver y leer a nuestros usuarios, de saber sus preferencias y trabajar directamente en función de ellos. En 12 meses, 12 speakers de 9 países, a quienes les agradezco muchísimo, que nos han ayudado bastante. Más de 12.000 personas atendidas de una base de datos aproximadamente de 18.000 personas. Tenemos 12.000 contactos reales que abren los sistemas de mailing que se envían y 51 países convocados. Estamos hablando de que hemos llevado conocimiento a lugares donde antes seguramente alguien posicionaba otro tipo de información. Nosotros lo estamos haciendo de manera periódica. Sí cansa mucho, desgasta a los equipos, sobre todo de marketing, porque tenemos que subir las estadísticas, porque nuestras metas son agresivas, pero de alguna manera nos da la satisfacción de que estamos haciendo el trabajo de la mejor manera posible. Ya para cerrar, tengo 2 videitos muy cortos y quiero hablar sobre la palabra reinventarse. Las organizaciones se reinventan permanentemente y está el secreto. Amazon es una compañía de servicios de envíos, almacenaje y envíos, ¿correcto? Creo que no cabe duda en eso, ¿no? Pero ¿qué pasa si le hacemos un clic a esto y les digo que también es una compañía de servicios de envíos, pero aéreos? Vamos a ver un video muy corto. Si tenemos sonido, porfa. Amazon is developing a service to use drones to safely deliver packages to customers in 30 minutes or less. It's called Prime Air. We've started a new private trial for customers in the Cambridge area of England, and on December 7th, we completed our first delivery. Customers will choose from a selection of thousands of items tucked away in a Prime Air fulfillment center located just over the horizon from their homes. We have been operating fulfillment centers for quite a while now, but this one is unlike all the rest. These modest-looking buildings contain innovative Prime Air technology. Here's how it works. Moments after receiving the order, an electrically powered Amazon drone makes its way down an automated track and then rises into the sky with the customer's package on board. These drones are autonomous. From takeoff to landing and return, they operate completely on their own. Cruising quietly below 400 feet, carrying packages up to 5 pounds, and guided by GPS, our systems are designed to find their destinations safely. Within 30 minutes of placing the order, the customer receives their package. For this initial trial, customers can choose from the latest tech gadgets to their dog's favorite biscuits. We will use the data gathered during this beta test and the feedback provided by customers to expand the private trial to more customers over time. We're starting with 2 customers now, and in the coming months, we'll offer participation to dozens of customers living within several miles of our UK facility, and then growing to hundreds more. After that, well, it'd be easy to say, the sky's the limit. But that's not exactly true anymore, is it? Una empresa que conoce lo que está haciendo, que sabe lo que hace en tiempo real, maneja su información y detecta una forma diferente de hacer las cosas. Uber, los que somos usuarios Uber, por ejemplo, más allá de la crítica que existe, tienen un marketing de emergencia muy agresivo porque recibe críticas permanentemente en sus comunidades. Se crean comunidades en contra de Uber. Eso no es nuevo. Coca-Cola también lo tiene, McDonald's lo tiene. De repente, voy a rescatar de esto la innovación, el tema de reinventarse. Google conoce sus canales de comunicación, sabe que tiene los choferes, los clientes, etcétera. Y es una compañía de servicio de transporte, ¿sí? No cabe duda de esto. Pero ¿qué pasa si le ponemos esto, no? Compañía de servicio de comidas. Y es la capacidad que tienen este tipo de empresas que están en la nube, que en algunos países no tienen una oficina comercial, pero que sencillamente brindan un servicio. Ahí va. Bueno, malo, regular, es una verdad. Veamos esto que es. Creo que 40 segundos.
Interesante. Me gustaría ver a Lima, sería cliente frecuente. Y de hecho, Bogotá creo que se va a inaugurar en las próximas semanas y van a empezar a aparecer seguramente otras ciudades importantes, ¿no? Todo está disponible, todo, en cualquier lugar, en cualquier momento y también desde cualquier dispositivo. Es el valor del conocimiento. Ya están pagando mucho por el conocimiento. Ya no solamente es el tema del producto o del servicio, es el tema de lo que yo puedo aportar directamente a un espacio. Las universidades se están reinventando. Hay una creciente y exponencial aumento de la educación no formal basada en cursos y diplomados, mientras que a veces pareciera que en algunos sitios la matrícula del pregrado, del posgrado, decrece, pero parece que la educación continua sube. Son realidades, las universidades están empezando a verlo y no necesariamente una universidad es aquella que entrega un título, la universidad es el encuentro de los saberes. Muchas gracias.